en ver el resultado final. Miren a Colorado, Washington, Oregón y digan: «Espera un minuto, estamos perdiendo». Willie Nelson es más que una leyenda de la música country. Es la voz detrás de canciones que tocaron generaciones y el rostro de una vida llena de altibajos. A los 92 años, su historia es a la vez inspiradora y desgarradora. Desde sus primeros días escribiendo canciones en bares de mala muerte de Texas, hasta convertirse en un ícono mundial, el viaje de Willie ha estado lleno de triunfos, pero también de tragedias que pocos conocen realmente. Se ha enfrentado a pérdidas personales, problemas de salud, problemas con el IRS y batallas detrás del escenario que cambiaron su vida para siempre. Únase a nosotros mientras observamos más de cerca la vida de Willie, su dolor y su mundo actual. Una infancia difícil en Texas. La vida de Willie Nelson comenzó en Abbott, Texas, en Route 33. Los tiempos ya eran difíciles en toda Estados Unidos durante la Gran Depresión, pero la familia de Willie lo pasó aún peor. Sus padres, Ira y Marl, aún eran adolescentes cuando él nació. Ya tenían un hijo, Bobby, antes de que llegara Willie. El dinero era escaso y la supervivencia significaba aceptar cualquier trabajo que surgiera. El padre de Willie a menudo viajaba por Texas buscando trabajo como mecánico. Si no encontraba trabajo, recogía algodón para poner comida en la mesa. Los largos días y la paga vacía hicieron que la madre de Willie se sintiera aislada y pronto el matrimonio se deshizo. Willie recordó más tarde a The New Yorker que sus padres se separaron cuando él tenía 6 meses o algo así. Su madre los abandonó a él y a Bobby por completo. Su padre se volvió a casar y también siguió adelante. Los 2 niños quedaron atrás. Sus abuelos, William y Mama Nelson, los acogieron y los criaron en Abbott. Willie admitió que el dolor nunca lo abandonó por completo. Le dijo a la revista Interview: «Ninguno de los 2 tenía manera de cuidarnos. Realmente, nos hicieron un favor». Aún así, comparó su ausencia con una herida que se sentía peor que la muerte. En su autobiografía, Willie escribió: «Nuestra separación de mamá y papá parecía peor que una muerte, porque todavía estaban ahí afuera en el mundo, pero no estaban con Bobby y conmigo como se suponía que debían estar». Esa sensación de angustia lo moldeó desde el principio. Su abuelo trabajaba como herrero, y Willie a menudo ayudaba con el oficio. Pero cuando Willie tenía solo 6 años, su abuelo murió de neumonía. La familia perdió esa fuente de ingresos, y la pérdida pesó mucho sobre el joven Willie. Incluso cuando era niño, comenzó a escribir canciones sobre el dolor y la angustia, los mismos temas que luego definirían su música. Con poco dinero, Willie se unió a sus vecinos en los campos de algodón. Después de la escuela recogía algodón bajo el sol de Texas, donde el calor a menudo superaba los 3 dígitos. Más tarde escribió: «Aquí estaba recogiendo algodón en el calor y pensando que hay una mejor manera de ganar $1 y ganarse la vida». La idea de escapar de esa dura vida lo acercó a la música. Su abuelo le había regalado una guitarra antes de fallecer, y Willie comenzó a soñar con convertir la música en algo más que un pasatiempo. Recoger algodón lo hizo duro, pero la guitarra le dio esperanza. Esa esperanza lo mantuvo avanzando. Encontrar música en las luchas. La vida en casa no fue fácil, pero los abuelos de Willie le dieron algo invaluable: ánimo. Ambos tenían antecedentes musicales y animaron a Willie y Bobby a cantar en la iglesia. Mama Nelson, como Willie llamaba cariñosamente a su abuela, se aseguró de que la fe y la música permanecieran centrales en sus vidas.
Willie cantaba canciones gospel y Bobby tocaba el piano. Pronto estaba usando esa guitarra para encontrar su propia voz. A la edad de 7 años, Willie ya había escrito su primera canción. Cuando tenía 9 años, se unió a un grupo local llamado Bohemian Pula, tocando su guitarra para bailes. Era solo un niño, pero el ritmo y las multitudes le hicieron creer que tal vez la música era realmente su salida. En la escuela, Willie no era solo un músico. Jugaba fútbol americano, baloncesto y béisbol. También se unió a Future Farmers of America y crió cerdos. Pero aunque estaba activo en muchas áreas, su corazón siempre estaba con la guitarra. Durante su adolescencia comenzó a tocar en tabernas, bares de mala muerte y salones de baile. Incluso le pagaban por ello, lo que demostró que podía ganar dinero haciendo lo que amaba. A la edad de 13 años, ya actuaba con regularidad, y eso le dio el impulso para seguir adelante. La pérdida de su abuela cuando era adolescente le trajo más angustia. Mama Nelson había sido el ancla en su vida después de que sus padres y su abuelo se fueran, y perderla dolió profundamente. Pero para entonces, Willie ya estaba en la carretera como músico profesional. Tenía dolor en su corazón, pero también tenía la música para soportarlo. Sus luchas le dieron una forma de escribir con la que los oyentes se conectaron durante décadas. Canciones como I Still Can't Believe You're Gone y Blue Eyes Crying in the Rain llegaron años después. Pero los sentimientos detrás de ellas comenzaron aquí mismo. La angustia de su infancia nunca lo abandonó. Simplemente se transformó en palabras y melodías que tocaron el mundo. Esto fue solo el comienzo, y el camino por delante lo pondría a prueba aún más. Un joven buscando. Después de terminar la escuela secundaria, Willie realizó muchos trabajos para salir adelante. Cortó árboles para la compañía eléctrica, trabajó en una casa de empeño e incluso fue portero en clubes nocturnos. En un momento dado, se convirtió en operador telefónico en Abbott. Pero no importa qué trabajo probara, la música seguía atrayéndolo de vuelta. Se unió a The Texans, una banda liderada por el esposo de su hermana, Bobby Bud Fletcher. Tocaron en bares de mala muerte e incluso tuvieron un programa de radio los domingos por la mañana en Hillsboro, Texas. Actuar regularmente le dio a Willie más confianza, pero la vida aún no era fácil. En 1950, después de la escuela, se unió a la Fuerza Aérea de los Sioux. Su plan era servir, pero un problema de espalda lo obligó a salir solo 8 meses después. El licenciamiento lo dejó decepcionado, pero no se rindió. Poco después, en 1952, Willie se casó con su primera esposa, Martha Matthews. En 1954, había comenzado a estudiar agricultura en la Universidad de Baylor. Incluso se unió a la fraternidad Tau Kappa Epsilon. Pero el dinero era escaso, y equilibrar la música con la escuela resultó difícil. Después de 2 años, Willie abandonó los estudios y decidió apostarlo todo a la música. Durante este tiempo, continuó haciendo trabajos ocasionales. Hizo sillas de montar, vendió autopartes y volvió a cortar árboles. También tocó con la banda de Johnny Bush. No importa cuántos trabajos probó, nada se sentía bien excepto la música. Su oportunidad llegó cuando audicionó para un trabajo de DJ en K-pop en Pleasanton, Texas. El propietario le dio el puesto, a pesar de que no tenía experiencia en la radio. Fue un golpe de suerte. Willie grabó sus primeras canciones en cintas usadas en la estación,
The Storm Has Just Begun y When I've Sung My Last Hillbilly Song. Las envió a SRG Records. Pero fueron rechazadas. Eso no lo detuvo. Siguió adelante, presentando programas en otras estaciones en Denton y Fort Worth, mientras que también tocaba en clubes y enseñaba en la escuela dominical. Cada revés parecía hacerlo más decidido. Todavía estaba lejos de la fama, pero su persistencia era clara. Sin embargo, su viaje pronto daría un giro hacia tiempos aún más difíciles, un camino lleno de desafíos. La vida de Willie en la carretera estuvo llena tanto de esperanza como de lucha. Creía que la música podía sacarlo de la pobreza, pero no fue un camino fácil. Después de probar suerte en Texas, soñó con mayores oportunidades. Decidió dirigirse al oeste. Al principio, se dirigió a San Diego, pero no encontró trabajo. Así que hizo autostop hacia el norte hasta Portland, Oregón, donde vivía su madre. Fue una jugada arriesgada. En el camino, se enfrentó a noches frías y rechazo. En un momento dado nadie lo recogió y terminó durmiendo en una zanja. Al día siguiente, se subió a un tren de carga que se dirigía hacia Eugene. Un amable camionero finalmente lo llevó a la estación de autobuses e incluso le prestó 10 CDs para que pudiera comprar un boleto a Portland. Ese momento le mostró a Willie algo que nunca olvidó. La amabilidad de los extraños podría ayudarte a sobrevivir cuando todo lo demás fallará. En Portland, Willie siguió persiguiendo su sueño. Siguió escribiendo canciones y aferrándose a la guitarra que su abuelo le había regalado una vez. El camino fue duro, pero cada dificultad agregó otra capa al hombre y a la música. Sus antecedentes de pobreza, su familia rota, los largos días en los campos de algodón y la angustia de perder a las personas que amaba. Cada capítulo le dio más razones para cantar, y aunque la fama y la fortuna aún parecían lejanas, el joven de Abbott, Texas, ya había demostrado una cosa. No importa cuántas veces la vida lo derribara, Willie Nelson siempre encontraba una manera de levantarse de nuevo. Su historia aún se estaba escribiendo y el mundo apenas comenzábase a escuchar su voz. El auge de un compositor. El viaje de Willie Nelson a la música comenzó joven. Escribió su primera canción con solo 7 años y se unió a una banda cuando tenía 10. En la escuela secundaria, ya actuaba con Bohemian Pula como su cantante principal y guitarrista. Después de graduarse en 1950, se unió a la Fuerza Aérea de los pero los problemas de espalda lo obligaron a irse. Al regresar a casa, estudió agricultura en la Universidad de Baylor, pero abandonó los estudios después de 2 años. Su corazón no estaba en la escuela, estaba en la música. Durante este tiempo, Willie trabajó como DJ de radio en Texas y luego en el noroeste del Pacífico, pero su enfoque principal era escribir canciones. Algunas de esas canciones se convirtieron en clásicos del country. Funny, How Time Slips Away, Hello Waltz, Pretty Paper y Crazy nacieron en estos primeros años. En 1960, Willie se mudó a Nashville. Firmó un contrato de publicación con Pamper Music, lo que le permitió unirse a la banda de Ray Price como bajista. 2 años después, grabó su primer álbum, y entonces yo escribí. Su éxito le dio un verdadero punto de apoyo en la industria. En 1964, firmó con RCA Victor, y al año siguiente se convirtió en miembro del Grand Ole Opry. Parecía que todo estaba encajando en su lugar, pero Willie no estaba del todo feliz. Country fuera de la ley estrellato.
A finales de la década de 1960, Willie tuvo éxitos de mitad de tabla, pero se sintió atrapado en el sistema de Nashville. Las reglas, el control corporativo y los límites a la creatividad lo llevaron al límite. En 1972, dejó Nashville y se mudó a Austin, Texas. Austin era diferente. La energía de la ciudad le permitió experimentar. Tocaba a menudo en el Armadillo World Headquarters, un lugar donde el country, el rock y el folk se mezclaban. En 1973, firmó con Atlantic Records y abrazó por completo el country fuera de la ley. Álbumes como Shotgun Willie y Faces and Stages mostraron un lado más audaz de él. En 1975, se mudó a Columbia Records y lanzó Red-Headed Stranger, que encantó a los críticos. Ese mismo año, se unió a Waylon Jennings, Jesse Coulter y Tom Paul Glaser para grabar Wanted, The Outlaws. Se convirtió en uno de los primeros álbumes de country en obtener la certificación de platino. A mediados de la década de 1980, trajo aún más éxito. Willie lanzó Honeysuckle Rose y sencillos exitosos como On the Road Again, To All the Girls I've Loved Before y Poncho and Lefty. Cada canción capturó un lado diferente de su vida y personalidad. También se expandió a la actuación, comenzando con The Electric Horsemen en 1979. Otro hito fue unirse a The Highwaymen con Johnny Cash, Waylon Jennings y Chris Christopherson. El supergrupo se convirtió en legendario por derecho propio. En 1985, Willie cofundó Farm Aid, un concierto benéfico para los agricultores estadounidenses en dificultades. Se convirtió en un evento anual y mostró el compromiso de Willie con las causas cercanas a su corazón. La fama y el respeto lo siguieron a todas partes. Pero su vida personal estaba a punto de ser probada por fuerzas mucho más grandes que la música. Problemas con la ley. Willie nunca tuvo reparos en vivir la vida en sus propios términos. Su amor abierto por la marihuana a menudo lo metió en problemas. Su primer arresto ocurrió en 1974 en Dallas, Texas. En 1977 ocurrió otro arresto cuando viajó a las Bahamas con Hank Cochran. Habían abordado tarde sin equipaje y cuando sus maletas llegaron más tarde, la aduana encontró marihuana en los jeans de Willie. Fue arrestado y encarcelado. Cochran lo rescató e incluso le trajo cerveza mientras esperaba. Willie, celebrando demasiado, se lastimó y tuvo que ser llevado al hospital antes de enfrentarse al juez. Los cargos fueron retirados, pero le dijeron que nunca regresara a las Bahamas. En 1994, la policía cerca de Waco encontró marihuana en su automóvil, lo que lo obligó a perderse los premios Grammy ese año. En 2006, mientras se dirigía al funeral de Anna Boer Richards, Willie, su hermana Bobby y su manager fueron arrestados en Luisiana por marihuana y hongos. Recibió 6 meses de libertad condicional. El último arresto importante ocurrió en 2010 cuando la policía en Sierra Blanca, Texas, encontró 6 onzas de marihuana en su autobús turístico. Pagó la fianza y fue puesto en libertad, pero el caso se prolongó. Un fiscal incluso bromeó diciendo que Willie podía cantar Blue Eyes Crying in the Rain en la corte en lugar de cumplir condena. El juez se negó, pero aún así lo multó. Estos arrestos podrían haber destruido la carrera de otro artista. Para Willie se convirtieron en parte de su imagen de forajido. Los fanáticos lo admiraban por mantenerse fiel a sí mismo, incluso cuando la ley no lo hacía. Pero si bien los arrestos por marihuana causaron titulares, otra batalla casi destruyó su carrera por completo: la pesadilla del IRS.
En 1990, la vida de Willy se estremeció hasta la médula cuando el IRS lo persiguió. Afirmaron que debía 32 millones en impuestos no pagados. El problema comenzó años antes cuando Willy despidió a su manager y siguió el consejo de Pricewaterhouse, una firma de contabilidad. Le dijeron que invirtiera en refugios fiscales, pero estos colapsaron. Cuando el IRS rechazó las deducciones, las sanciones y los intereses hicieron que su deuda se disparara. Su abogado logró reducir el total a 16 millones, pero incluso eso era más de lo que Willy podía pagar. Un acuerdo posterior lo redujo a 6 millones, pero aún así tuvo problemas. El IRS se apoderó de la mayoría de sus activos, perdió su rancho, su estudio de grabación y muchos de sus instrumentos. Sus amigos intervinieron, comprando sus posesiones en una subasta y devolviéndoselas más tarde. Pero en ese momento, Willy se vio obligado a enfrentar lo impensable: comenzar de nuevo en la cima de su fama. Para ayudar a pagar sus deudas, Willy lanzó un álbum doble en 1992 llamado The Years Tapes, Who Will Buy My Memories. Todas las ganancias fueron directamente al IRS. En 1993 la pesadilla finalmente terminó cuando sus deudas fueron saldadas. Mirando hacia atrás, Willy admitió lo doloroso que fue. Me habían dicho que pusiera dinero en refugios fiscales. Fracasaron, pero nunca pensé que perdería mi rancho, dijo. Este desastre financiero ocurrió no mucho después de una pérdida personal. En 1983, la madre de Willy, Mayel, murió de cáncer. La angustia de perderla, seguida por la tormenta del IRS, dejó cicatrices que se quedaron con él. Sin embargo, siguió avanzando. Continuó grabando, haciendo giras y incluso experimentando con nuevos sonidos como reggae, jazz y blues. El dolor no lo quebró. Se convirtió en parte de la leyenda. Un encuentro con la oscuridad. En sus primeros días en Nashville, Willie Nelson estaba lejos de ser la superestrella que el mundo llegaría a conocer algún día. Era solo otro cantante y compositor en apuros, tratando de llegar a fin de mes en un mundo donde las oportunidades a menudo parecían pasarlo por alto. Vivía en un remolque destartalado al lado de un cementerio, un entorno que reflejaba perfectamente la soledad que sentía. Los trabajos de música eran escasos y el hombre que llegaría a llenar estadios se vio obligado a vender enciclopedias puerta a puerta, solo para poner comida en la mesa. El dolor del rechazo y la lucha constante por tener éxito comenzaron a desgastarlo. En sus memorias, Me and Paul, Untold the Stories of a Fabled Friendship, Willy se sinceró sobre este doloroso periodo. No soy de los que caen fácilmente presa de la depresión, pero la depresión me tenía en sus garras, escribió. Para sobrellevarlo recurrió a la bebida. Los bares donde bebía estaban llenos de otros músicos, muchos de ellos disfrutando del mismo éxito que Willy no parecía alcanzar. Cada noche se le recordaba lo que no tenía. Una noche, durante una de estas sesiones de bebida, le vino a la mente una canción, Lightning Hopkins, Trouble in My Mind. En la canción, Hopkins canta: voy a apoyar mi cabeza en la línea de ferrocarril solitaria de alguien. Para Willy, la letra lo golpeó con fuerza. No había vías de tren cerca, pero su dolor era tan profundo que salió y se acostó en medio de una calle concurrida. Esperaba que el tráfico lo terminara todo. Pero en esa noche, la carretera estaba casi vacía. Los coches pudieron desviarse y evitarlo.
Y mientras yacía allí, Willie tuvo tiempo para pensar. ¿Me sentí aliviado? ¿Me sentí decepcionado? No puedo decirlo con certeza, admitió más tarde. Todo lo que sé es que me levanté, volví a Tutsis y me tomé otra copa. Ese momento se convirtió en uno de los puntos de inflexión más oscuros de su vida. Demostró lo cerca que estuvo de rendirse mucho antes de que el mundo supiera su nombre. La pérdida de un hijo y una hija. Verá, la vida de Willie Nelson, incluso después de encontrar la fama, no estuvo exenta de angustia. De hecho, algunas de sus heridas más profundas llegaron más tarde cuando la tragedia golpeó a su familia. En 1990, el IRS se apoderó de muchas de sus posesiones durante su batalla con él por impuestos no pagados. Su hermana Bobby Nelson le dijo a Vanity Fair: «Lo peor de todo fue que se llevaron su música. No solo se llevaron cosas materiales, se llevaron todas las cintas en el estudio para perder eso también». Ese mismo perfil también tocó el dolor que parecía seguir a Willie a lo largo de la vida. La muerte de su madre, la muerte de su novia de la escuela secundaria en un accidente automovilístico y una carrera llena de canciones tristes. «Todo lo que escribo es un poco triste», admitió Willie. Incluso mencionó una canción que había escrito titulada «Your Memory Won't Die in My Grave», que provocó brevemente una conversación sobre el suicidio. Solo un mes después, la tragedia golpeó a la familia de Willie de una manera que ningún padre debería soportar jamás. El día de Navidad de 1991, su primer hijo, William Billy Hugh Nelson Jr., murió por suicidio en su cabaña en Tennessee. Billy, el hijo de la primera esposa de Willie, Martha Matthews, había estado trabajando en un álbum de gospel antes de su muerte. Según People, Willie le confió a un amigo en ese momento: «Nunca he experimentado nada tan devastador en mi vida». Décadas más tarde, sus hijos se sinceraron sobre las luchas de Billy en la serie documental de Paramount Plus de 2023, Willie Nelson and Family. Su hermana Lana reveló cómo la depresión lo agobiaba mucho. Su hermana Paula agregó: «Realmente era un tipo maravilloso, pero es difícil estar en Texas cuando tu padre es Willie Nelson. No puedes escapar de eso». La presión de vivir a la sombra de un padre tan famoso había dejado su huella. Lamentablemente, Billy no sería el único hijo que Willie Puck enterraría. En 2012, Willie descubrió que tenía otra hija, Renee, de una relación pasada con su amiga Mary. Durante años, no había sabido de ella, pero una vez que se reconectaron, la recibió en la familia. Construyeron un vínculo y por un tiempo pareció que compensarían los años perdidos. Pero la tragedia golpeó de nuevo en 2017 cuando René murió. La causa de su muerte nunca se reveló públicamente, dejando otro doloroso misterio en su vida. Estas pérdidas pesaron mucho sobre Willie. Se conectaron con sus propias luchas anteriores con la depresión y su propio intento de suicidio, años antes. El dolor de perder hijos le recordó lo frágil que podía ser la vida. No importa cuánta fama o fortuna lo rodeara, no todas las pérdidas fueron familiares de sangre. Algunos eran familiares por vínculo. Adiós a un amigo. La amistad de Willie Nelson con su baterista Paul English fue una de las relaciones más importantes de su vida. Se conocieron por primera vez en 1956 en una estación de radio de Fort Worth. Paul no era un músico típico, como recordó Willie en su autobiografía, It's a Long Story, My Life.
Paul me gustó desde el principio. Lo habían arrestado por algunos delitos menores y había ido a la cárcel en Waxahachie. Era un forajido amante de la diversión y de las armas, con mucho encanto y sin miedos. Para demostrar que tenía ritmo, Paul tocó la batería en una caja de cartón con pinceles. Y desde ese momento, los dos hombres fueron inseparables. Paul se convirtió en el baterista de Willie, su compañero de ruta y uno de sus amigos más cercanos. Sus aventuras fueron tan legendarias que Willie las inmortalizó en su canción, Me and Paul. En su libro, Me and Paul, Untold Stories of a Fabled Friendship, Willie escribió aún más sobre sus momentos salvajes juntos. Recordó cómo Paul fue quien lo revisó después de su fallido intento de suicidio en Nashville. Sabiendo que su amigo necesitaba consuelo, Paul lo llevó a comer costillas, levantándole el ánimo cuando estaban en su punto más bajo. Su amistad se construyó sobre la lealtad y la supervivencia. Paul le dijo una vez a Rolling Stone: «Si no me hubiera ido con Willie, estaría en la penitenciaría o muerto». Para Paul, el vínculo también le había salvado la vida. Cuando Paul murió en 2020, a la edad de 87 años, fue otro golpe duro. La hija de Willie, Amy, le dijo a Sasha Austin 360, «Era como el copatriarca de nuestra familia. Nadie puede llenar los zapatos de Paul. Nunca. Paul no era solo un compañero de banda. Era un hermano en todo el sentido de la palabra. Su muerte dejó un agujero no solo en la música, sino en el corazón de Willie. Pero de todas las personas que Willie Nelson perdió, quizás ninguna caló tan hondo como la muerte de su hermana, Bobby Nelson. Adiós a Bobby. Los dos habían sido inseparables desde la infancia. Cuando sus padres se fueron Bobby y Willie contra el mundo. Juntos, recogieron algodón, sobrevivieron a la angustia y se apoyaron mutuamente en los momentos más oscuros. Cuando Willie comenzó a construir su carrera musical, Bobby estuvo allí con él, tocando el piano y haciendo giras a su lado. Durante 50 años, compartieron el escenario, creando música que llevó su vínculo a cada nota. En 2020, Willie habló con la gente sobre su amor por su hermana. «Ella es mi amiga más cercana durante toda una vida. Me alegro de que esté recibiendo algún reconocimiento por lo que ha hecho con su vida», dijo. Su conexión no estaba solo en la música, sino en las palabras. En 2020, coescribieron un libro de memorias juntos, Me and Sister Bobby, True Tales of the Family Band. En él, Willie le rindió a su homenaje con palabras conmovedoras. «La heroína es mi hermana, Bobby. Sin mi hermana nunca estaría donde estoy hoy. Siempre la he necesitado. Lamentablemente, en marzo de 2022, Bobby falleció a la edad de 91 años. Una declaración decía que murió pacíficamente y rodeada de su familia». Willie publicó un sentido tributo en Instagram. Su elegancia, gracia, belleza y talento hicieron de este mundo un lugar mejor. Nuestros corazones están rotos y la echaremos mucho de menos. Perder a Bobby fue especialmente doloroso porque ella había estado allí en todas las demás pérdidas. En una entrevista de Vanity Fair años antes, Bobby había compartido cómo ella y Willie a menudo lloraban juntos cuando eran niños, cuando su madre se iba después de breves visitas. Más tarde en la vida se consolaron mutuamente cuando ambos perdieron hijos casi al mismo tiempo. «Sabía por lo que estaba pasando Willie», escribió. Él sabía cómo estaba sufriendo, y el mero hecho de estar juntos hizo que la carga fuera un poco más ligera.
Su muerte dejó a Willie sin la única persona que siempre había caminado a su lado en cada tormenta. Aún así, continuó de gira, continuando con la misma resistencia que siempre lo había definido. El escenario estaba más vacío sin Bobby, pero su presencia permaneció en cada canción que tocaba. Hablando de eso, ¿sabías que la vida de Willie Nelson también ha estado marcada por serios problemas de salud? Batallas de salud a través de los años. A lo largo de los años, sus pulmones le han causado algunos de sus mayores problemas. Según el New York Times, sufrió un colapso pulmonar y luego le diagnosticaron enfisema. Para 2015 sus pulmones estaban en tan mal estado que se sometió a una operación de células madre para tratar de reparar parte del daño. La causa de todos estos problemas se remonta décadas atrás a un hábito que comenzó cuando tenía solo 6 años. En su libro, Roll Me Up and Smoke Me When I Die, Willie reveló: tomaba una docena de huevos de nuestra gallina, caminaba hasta la tienda de comestibles e intercambiaba la docena de huevos por un paquete de cigarrillos Camel. Imagínese ser solo un niño y ya ser adicto a los cigarrillos. Lamentablemente, no era solo un recuerdo de la infancia. Se convirtió en una lucha de por vida. Los cigarrillos atormentaron a su familia de la peor manera. En sus propias palabras, los cigarrillos mataron a mi madre, a mi padre, a mi madrastra y a mi padrastro. La mitad de las personas de mi familia murieron por cigarrillos. Esas pérdidas le dieron una razón poderosa para dejar de fumar. Finalmente, dejó de fumar cigarrillos, pero no dejó de fumar por completo. Willie recurrió a la marihuana y, durante años, se convirtió en parte de su imagen. Pero incluso eso comenzó a lastimarlo físicamente. Cuando quedó claro que fumar hierba también estaba dañando sus pulmones, cambió a comestibles en su lugar. La determinación de Willie de seguir actuando, incluso mientras se enfrentaba a un desafío de salud tras otro, mostró su valentía. Nunca se rindió, sin importar cuán mal se vieran las cosas. Su hijo, Lucas, lo explicó mejor en el documental Willie Nelson and Family. Después de hablar sobre todas las luchas que había enfrentado su padre, desde matrimonios rotos hasta problemas de dinero, Lucas dijo: «Eso es lo que lo hace inspirador para mí, su resistencia frente a la adversidad». Esas palabras resumieron lo que los fanáticos siempre habían visto. No importa lo que sucediera, Willie siempre encontraba el camino de regreso al escenario. Una actuación reciente que conmovió al mundo. A los 92 años, Willie Nelson demostró una vez más que su fuerza y espíritu no se habían desvanecido. Durante un concierto en Virginia Beach, dejó al público en lágrimas, con una actuación que fue mucho más allá de la música. Sentado con su guitarra, Willie cantó la canción de Tom Waits, Last Leaf on the Tree. Su voz transmitió una emoción cruda, y el mensaje de supervivencia y resistencia de la canción golpeó a la audiencia como una ola. Fue más que solo otro momento de concierto. Fue un reflejo de su propia vida. La historia de un hombre que había sobrevivido a muchos de sus amigos y compañeros músicos, y que aún se mantenía fuerte. Para Willie, la canción no era solo letra, era su verdad. Se había convertido en la última hoja del árbol, un sobreviviente entre su generación. La reacción de la multitud mostró cuán poderoso fue el momento. La gente lo llamó un tesoro nacional y elogió su capacidad para convertir una canción en algo sagrado. Un fan capturó el sentimiento perfectamente, diciendo: «Tenemos a Willie durante el tiempo que el buen Señor diga que lo tenemos, y ni un segundo más.
estén agradecidos de haber existido en el mismo tiempo. Ese sentido de gratitud, esa conciencia de lo raro que es compartir tiempo con alguien como Willie Nelson, hizo que la actuación fuera inolvidable. Su elección de canción se sintió profundamente personal, una meditación sobre el legado y la supervivencia. A lo largo de su carrera, Willie siempre ha elegido canciones que hablaran de la verdad, de dónde estaba en la vida. Esta actuación no fue diferente. Le recordó a los fans todo lo que había pasado. Pobreza, angustia, tragedias familiares, problemas de salud, ruina financiera y cómo había salido adelante cantando. ¿Cuál es la canción de Willie Nelson que más ha tocado tu corazón? ¿Y por qué? ¿Y crees que la resistencia de Willie a través de todas sus luchas lo convierte en la leyenda country más grande de todos los tiempos? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y estar atento a más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood. Nos vemos la próxima vez.